Buenas tardes a todos los amigos y amigas. Estamos ahora en esta clase de la tarde con un artículo especial para el CLI mundial. Entonces, Rab quiere que hagamos este tipo de clase, entonces tratamos de hacer. Esta es la segunda vez que lo hacemos y hoy día, la vez anterior leímos un artículo de Rabash y en esta oportunidad vamos a concluir la clase matinal y también vamos a hacer una preparación para la clase de mañana. Antes de comenzar, le vamos a pedir a los amigos, si están en Svivat Tová, que puedan pasar al sistema Arbut. Y si están pocos en una sala, pasen para estar en la misma. Vamos a hacer esa preparación para mañana, para la clase de mañana juntos. Es un artículo largo con muchos discernimientos. Elegimos un extracto especial sobre el cual vamos a trabajar juntos. Vamos a leerlo, hablar sobre esto. Y lo que a mí me agarró de este artículo es el tema de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué tipo de vidas tenemos? La vida en lo material, en lo espiritualidad. Entonces vamos a comenzar sobre lo que nos dice sobre esto Rabash. Vamos a hablar, leer el primer extracto. Yo de la clase matinal me impresioné en especial porque el cabalista nos enseña, nos describe una realidad espiritual que seguramente no experimentamos, pero el hecho de estar juntos, eso ya hace que algo ocurra adentro. ¿Vamos a salir al camino? Sí. Conectémonos con Rabash. Cuando hay una vida que se llama muerte, es decir, porque hay una muerte que se llama vida. Y eso es lo que dicen los justos, es decir, que hay dos tipos de vida. Uno, la vida de los malvados. Dos, la vida de los justos. ¿Cómo se llama la vida de los justos? No está escrito, pero lo que sí está escrito es que la muerte de los justos se llama vida. Y ciertamente deberíamos decir que si la muerte de los justos se llama vida, entonces la vida de los justos ciertamente es un grado más elevado. De acuerdo con la interpretación de Rashi, parece que en su muerte, es decir, cuando miran su muerte, entonces no pecan. Sin embargo, ¿cómo se relaciona esto con la vida? Porque el que no peca ya tiene vida. Además, Rashi interpreta que los malvados en sus vidas se llaman muertos. ¿Por qué? Es porque los muertos no saben nada, lo que significa que pretenden no saber. Deberíamos interpretar que no saben sobre el día de la muerte. El amigo, sí, el artículo se abre con un tema muy, muy importante, que es la vida del justo, que es la muerte, que es la vida del malvado, que es la muerte. Y hay cosas aquí que Rabash prefiere que no hablar sobre ello, tal como escribe cómo es llamada la vida de los justos, que no lo escribe. Sí, pero en su muerte es ya algo bueno. Sí, digamos, eso ya
es la muerte, que es la muerte de los justos. Pero los malvados está explicado de forma clara. Los malvados en su vida son llamados muertos porque están desconectados del otorgamiento. Solamente trabajan con el deseo de recibir. Entonces, ¿cuál es el estado de los malvados? ¿Está claro? ¿Cuál es el estado de los justos? Vamos a dejar esto ante nosotros. Entonces, Rab le contestó al amigo de Turquía. Escuchemos un clip de la clase como Rab le contestó. Buen día, Rab, amigos. Una pregunta de mi amigo. ¿Usted puede explicar qué es la vida de las vidas? Rab, cuando vivo en otorgamiento al Creador y siento que en la misma medida me otorga a mí, entonces siento mi vida como vida. Vamos a conectarnos un poco más con los dichos del Rab y percibir la pregunta. De nuevo la pregunta. Buenos días. La pregunta de un amigo. ¿Usted puede explicar qué es la vida de las vidas? Cuando vivo en otorgamiento al Creador y siento que en esa misma medida Él me otorga a mí, entonces siento mi vida como vida. Entonces Rab definió de una forma corta: cuando vivo en otorgamiento al Creador, siento que en la misma medida Él me otorga a mí, entonces siento mi vida como vida. Ven, sí que también el Creador otorga de vuelta. No solamente que yo vivo de otorgamiento al Creador, sino que también siento que en esa misma medida el Creador otorga. Es decir, tienen que haber aquí las dos direcciones. El amigo, tratemos de aclarar ese tema de definición de la vida entre nosotros, dentro de las decenas. Hagamos un taller sobre la pregunta: ¿cómo defino qué es la vida para mí? Pregunta: ¿cómo defino qué es la vida? Hagamos un taller de unos minutos. Nuestro grupo de enfoque. Haifa 2. בוריס, תתחיל. Yo no hablo tan bien el hebreo. ¿Qué es la vida? Vida es... Se perdió el audio. Vida es... Voy a hablar en ruso. Cuando hablamos de vida, nos referimos a la vida espiritual y vamos hacia esto. ¿Para qué recibimos la decena? ¿Para qué recibimos una decena? ¿Para qué recibimos ese punto en el corazón? ¿Para qué trabajamos ya hace muchos años y trabajamos juntos para comenzar a sentir esta vida, comenzar a sentir al Creador y conectarnos con Él según sus cualidades? Esa es nuestra ocupación más seria, que ya muchos años trabajamos sobre esto en la decena, y es algo muy importante porque solo a través de nuestra conexión podremos sentir esto, podremos adquirir la carencia, podremos construir el cli de otorgamiento y así podremos recibir ayuda desde arriba. Gracias. En la decena construimos un cli, y si el cli está bastante dirigido al Creador, entonces recibimos la luz de Jochma.
Y eso es en realidad de la vida, sin construcción de Kli y sin la posibilidad de recibir la luz del Creador. Dicen los cabalistas que eso no es vida. El otro, entramos en un estado de complacer al Creador, porque si Él es misericordioso, también nosotros, cada quien construye su Kli en común, el Kli con la decena, la conexión de los corazones lleno de otorgamiento. Anhelamos y pedimos por la ayuda del Creador que haya un estado que podamos construir el Kli con amor. Un amor eterno, un amor que nos da espíritu de vida a toda la humanidad a través de la conexión en todas las decenas de Bnei Baruch. ¿Puedes, Nisan? Primero Jacob. טוב, לא רואה, הנה תכף, אתה רצית? דבר, יעקב. טוב, אז אנחנו מדברים על Estamos hablando משהו מלמדים אותנו. lo que nos enseñan los cabalistas es que estamos en el deseo de recibir, y a eso se le llama la muerte. Entonces, a través de nuestros esfuerzos, cada quien trae esa parte divina de arriba a la decena, y entonces todas esas partes le dan el espíritu de vida a la decena. Y nuestro trabajo es compartir ese espíritu de vida. No se entiende, lo siento. El otro, sí, la sensación de vida se descubre en la conexión entre nosotros. Construimos un Kli en el cual se revela el Creador. El Creador es la sensación de vida que anhelamos y queremos alcanzar, sentir, conocer desde las conexiones que construimos a través de la plegaria y de esfuerzos. El otro. Sí, se dijo que es recibir abundancia del Creador en vasijas de recepción. Eso es la muerte. Entonces, si queremos sentir... No se escuchó. Se cortó. Bien, entonces ahora estamos muertos por escuchar, que compartan cómo ustedes definieron y aclararon qué es para ustedes la vida. Entonces pongan la señal de pregunta y vamos a tomarlas 1, 2 y continuaremos. Entonces hay decenas, hay habitaciones que quieren presentar qué es para ellos la vida. PT 29. PT 8. Queridos amigos, tanto gusto escucharlos. Pero para responder a la pregunta, voy a responder a lo que un amigo dijo y que me gustó mucho. La verdadera vida es la vida dentro de la decena. Lo que está fuera de la decena ya no es llamado vida, eso es la muerte. Esa es la respuesta que un amigo dijo. Челябинск. Привет, дорогие. Привет, мировой Кли. Мы тоже обсуждали, что такое жизнь. Shalom, queridos, Kli Mundial. Sí, nosotros conversamos qué es la vida, llegamos a la misma conclusión
que la vida, ese es nuestro cuerpo espiritual de la decena. Cuando uno sienta a los amigos, es como uno completo y estamos en otorgamiento en ese cuerpo espiritual, en ese parzufa espiritual, cuando sientes que pegaste a todos los amigos en uno solo. Gracias. Sí, hablamos en la decena que es una vida en la que tenemos la posibilidad de sentir el deseo del amigo, el deseo del prójimo y adherirnos entre nosotros y cambiar nuestra naturaleza de una naturaleza anterior a la naturaleza de otorgamiento y de amor. Y en un solo deseo adherirnos al Creador. Lejaim, queridos amigos. Mujeres de inglés 1. Yes, we all agreed the same in the 10. We all agreed here the same that the only life is life in the 10. Todos estuvimos de acuerdo en que es lo mismo, que la vida única es la vida de la decena. Cuando trabajamos por una meta, ser como un hombre en un corazón. Por lo visto, todo el clima mundial está sincronizado en la misma respuesta. Leamos del mismo artículo qué es lo que nos molesta para estar en la vida de las vidas. El extracto número 2. ¿Por qué el cuerpo no está de acuerdo en trabajar por su propio beneficio? Y la respuesta es que el cuerpo no cree en la grandeza del Creador, porque lo que tenemos que creer, el cuerpo se opone. Porque sobre el tema de la fe es algo que no es importante para él. Es decir, si no está la grandeza del Creador revelada dentro de la razón, sino que debemos creer, a eso se le llama para la persona algo bajo o algo que está por debajo de la importancia, y a este trabajo el cuerpo no está de acuerdo. Vamos a entender cómo nos explica el tema de la oposición del cuerpo cuando se trabaja en fe. El Rab nos dice lo siguiente: el cuerpo está en contra de cualquier acción que no se siente en las vasijas de recepción. Por eso debemos ver en esto una oportunidad. ¿Cómo nos dirigimos para usar las vasijas de otorgamiento y escaparnos de las vasijas de recepción? Esa es nuestra corrección. Rab añade, primero que nada debemos entregarnos, debemos salir de los deseos de recibir y poco a poco comenzar a atraer estos a acciones de para otorgar. Nos dice que debemos ver en esto la oportunidad y usar las vasijas, es decir, esa oposición que sentimos es una oportunidad y realmente debemos escapar. El tema es escapar de las vasijas de recepción. Entonces, démonos unos a otros consejos sobre cómo podemos escapar de las vasijas de recepción. Hagamos una pequeña discusión así en el grupo sobre cómo nosotros como alumnos de Kabbalah, de Bnei Baruch, podemos escapar o enfrentar nuestras vasijas de recepción y aprovecharnos esto. ¿Cómo podemos usar las vasijas de recepción? Amigos, están invitados a compartir las preguntas y vamos a compartirlas en la reunión. ¿Ya alguien tiene algún consejo? Entonces que ponga la señal de pregunta. Quien tenga consejos puede poner la señal de preguntas y les vamos a dar la posibilidad. No tenemos un grupo de enfoque. Ahora el barco está libre. No, digamos, si es un amigo que quiere darnos un consejo para todos, cómo aprovechar las vasijas de recepción. En Rehovot ya tenemos a alguien.
Hola amigos, continuando con el taller anterior. En el taller anterior sentimos que sí, la decena, sí, la vida en la decena. Nosotros descubrimos todo el tiempo que tú puedes estar en un taller interno con los amigos. Digamos, frente a Sasha está Katz, que es el corazón, Badia es diferentes partes del cuerpo. Cada amigo es un órgano y ese es el cuerpo completo. Y lo arreglamos, le damos, etcétera. Peter. Постоянно все десятка искать, как насладить десятку, как насладить Творца. И когда мы все делаем так, то получающие желания меркнут, как Cuando en la decena queremos complacer al Creador, lo que resulta es como una vela que se apaga frente a la vela. No hay que hacer nada, sino anularnos frente al... Vamos a escuchar el grupo de mujeres de Jerusalén. Mujeres, hola a todos. Es elevarse por sobre la razón, por sobre las vasijas de recepción de nuestro deseo de recibir y conectarnos en la decena y recibir del Creador las vasijas del Creador, que son las cualidades de Él, que es el amor y otorgamiento. Amén, que tengamos éxito. El grupo de Ashkelon. Nosotros no luchamos contra el mal, aumentamos el bien. Nunca debemos conectarnos en la inclinación al bien. Y en ese bien cubrimos el mal. El mal nunca desaparece, solamente lo cubrimos con el bien. Si lo cubrimos con el bien, vamos a poder subir al próximo grado. ¿Qué más viene? Vamos a leer otro extracto que había en el artículo, que la solución siempre llega del grupo, de la inclusión en el grupo. ¿Qué es lo que dijo Rav sobre esto? Dijo lo siguiente: la persona debe anularse ante el grupo y hacer junto con ellos todos los actos que el grupo quiera para acercarnos dentro del grupo. Cuando él se incluye en el grupo, comienza a sentir qué más puede hacer para el grupo. Y de esas sensaciones así continúa haciendo. Todas las fuerzas que recibe las dirige para llenar las fuerzas del grupo. Rav contestó, sí, allí ya están sus deseos también. El amigo, todo lo que podemos sentir, incluso escuchar, que está relacionado con todas las soluciones, están en el grupo. Entonces escuchemos un clip de Rav que contestó una pregunta de un amigo de Turquía que le pidió un consejo sobre este tema. Shalom Rav, cuando la persona se encuentra, parece que no era ese. ¿Cómo es posible definir nuestro deseo para llegar a la vida de las vidas? Si usted puede darnos un consejo sobre esto. Solo a través de la conexión entre nosotros vamos a agrandar nuestro deseo hacia el Creador. Corto y a la meta. Solamente a través de la conexión entre nosotros vamos a agrandar nuestro deseo hacia el Creador. Rabash
termina el artículo que leímos en la mañana en un extracto muy especial. Después de todas las aclaraciones de vida y de malvados, de justos, lleva todo a un lugar que es la plegaria, la conclusión del artículo que se escucha como una plegaria, que hay que ir en esto todo el tiempo. Vamos a leer el final del artículo y después hablaremos sobre esto juntos. Es como una plegaria para la vida. Vamos a leer el extracto número 4. Alcanzamos la vida y inclúyenos en el libro de la vida por tu nombre, el Elohim Jai. Y debemos entender cuál es el final que dice: para ti, el Dios viviente. Podemos ver que hay dos tipos de vida. Uno de los malvados, dos de los justos. La vida de los malvados están en vasijas de recepción llamadas separación del Creador. La vida de los justos está en vasijas de otorgamiento, que son dvekut con el Creador. Por esta razón, cuando decimos recuérdanos de la vida, ¿qué vida? Para ti, lemanja, es decir, para otorgar, es decir, pedimos vida en vasijas de otorgamiento. Digamos, hoy día, hay alguna frase con la cual es posible vivir toda la vida. Rabash nos dirige realmente a una plegaria interna personal en la decena, cada quien, todo el cli, que pide vida y pedimos vida para tenerlas en vasijas de otorgamiento. Vamos a leer este extracto, esto a lo mejor se puede, nos dice, por eso nos dicen, recuérdanos de la vida. ¿Qué vida? Para ti. Eso significa otorgar, es decir, pedimos vida en vasijas de otorgamiento. Esa es nuestra plegaria y así se cierra hoy día, el día que pasamos. Y ahora vamos a ir a prepararnos al día de mañana sin descanso, sin intermedio, tal como decimos, nuestras palabras se recibieron, pasamos a la vida de otorgamiento y continuamos. Mañana tenemos un artículo muy especial que se llama ¿Qué es un artículo de Rabash que es advertir a los grandes acerca de los pequeños en la obra. Encontramos esto de una clase muy antigua. Podemos a lo mejor leer esto en cortito y a lo mejor nos va a ayudar a escuchar el artículo de una mejor manera. De los artículos, de los escritos, de los dichos de Rabash del 2003. Rab nos dice lo siguiente. Rabash divide el estado en que la persona se encuentra en tres posibilidades. Una, está el anfitrión que siente solamente su expresión, lo que está él en sí mismo y lo que él determina en su entorno. Dos, el estado en el que la persona siente la realidad del Creador o que cree en la realidad del Creador, pero se necesita aún encontrar el entendimiento de la diferencia. El entendimiento de cuál es la diferencia entre tener la fe y... No entendí, perdón. Entonces hay un estado de descenso donde está en Sitra Achra, en descenso, pero a pesar de este descenso, esto es más alto que cualquier estado que no siente el Creador para nada y que vive en una naturaleza como un animal. Y el tercer estado es el estado elevado que se llama de ascensión, y entonces la persona se eleva para servir al Creador, no que el Creador lo va a servir, sino que él va a servir al Creador. Y entonces nos añade,
Esos tres estados están en la realidad, es decir, el anfitrión, cuando la persona siente la realidad del Creador y cree en esto, pero siente también su propio reinado, y el tercer estado de ascenso cuando está interesado en servir al Creador. Esos son los tres estados, y el Rab dijo que la persona tiene que revisarse todo el tiempo en qué estado se encuentra. Así se abre la clase del 2003. Ahora vamos a leer todos juntos un extracto de la apertura del artículo. Vamos a leerlos juntos, que esto es para la clase de mañana. ¿Qué es advertir a los grandes acerca de los pequeños en el trabajo? Cuando la persona, en el tiempo en que está en estado de ascenso, entonces debe prestar atención y hacer un cálculo y ver si puede llegar a un descenso. ¿Y qué es el descenso? Es decir, ¿quién dice que el descenso es algo tan malo? Porque ve que hay muchas personas que viven y que disfrutan de la vida a pesar que están en un estado de descenso. Por eso, cuando él mismo está en un estado de descenso, se atrae tras ellos y entonces también él en sí mismo disfruta de la vida como ellos. Pero ese estado de descenso, podemos decir sobre esto que esa persona le ocurrió un accidente y se hirió y ahora está inconsciente. Es decir, que no siente que está en un estado de descenso, sino que disfruta del estado en el cual se encuentra. Continuamos y, por lo tanto, no siente ahora el descenso porque olvidó que hay un tema sobre la espiritualidad en el trabajo y entonces debe tratar de alcanzar la adhesión con el Creador y todo lo olvida a causa del accidente que tuvo. Y por lo tanto no le duele el descenso. Por eso, cuando la persona está en un estado de ascenso, entonces tiene lugar para pensar y para temer que no llegue, Dios no quiera, a un accidente. Es decir, que en el tiempo que trata ahora de avanzar a la espiritualidad, que no caiga a la mitad de su grado. Y durante el tiempo del descenso ya no recuerda, porque entonces no tiene ninguna sensación de la espiritualidad y todo esto puede saberlo solo durante el tiempo de grandeza y por eso está escrito. Fue dicho y dijiste es advertir a los grandes sobre los pequeños, es decir, durante el tiempo de Gadlut, que es durante el ascenso, entonces hay que estar en un estado de atención sobre la pequeñez, porque puede llegar un descenso llamado pequeño, que solo en el tiempo de ascenso tiene la persona la capacidad de pensar a través de la pequeñez, es decir, que va a pensar cuál es la causa que lo hace llegar a la pequeñez. Y la persona debe saber que, por supuesto, hay alguna causa y esto es lo que le hace descender. Yo quiero hacer algunas preguntas sobre este extracto. Que tuvimos alguna serie de preguntas. La primera pregunta, ¿por qué durante el ascenso debemos pensar y tener atención sobre el tema del descenso? ¿Por qué es importante hacer esto? Ascenso es ascenso, descenso, descenso. ¿Por qué? Precisamente en el ascenso hay que poner atención sobre el descenso. Y esa es una pregunta que nos plantea Rabash. Nos dice en particular que cuando estamos en descenso no sentimos que estamos así porque olvidamos que hay un tema de espiritualidad en el mundo y por eso
precisamente durante el ascenso, y él termina el extracto, la persona tiene la capacidad de pensar en la pequeñez, es decir, pensar cuál es la causa que él llega a la pequeñez, y la persona debe saber que, por supuesto, hay alguna causa, y esto es lo que le causa el descenso. Entonces, ¿cuál es la importancia de este acto? Pensar en el descenso durante el ascenso. Y eso nos abre, sobre esto nos abre el tema Rabash. Continuamos. Y esto, tal como escuché de mi padre, eso también debemos saber que si tuviera la persona la capacidad de sostener alguna iluminación, incluso pequeña, pero si esto fuera de forma permanente, ya la persona es considerada una persona completa. Es decir, que si esta iluminación con esta iluminación pudiera ir hacia adelante, por eso, si se le pierde esta iluminación, debe lamentarse por esto. Y esto es similar a una persona que puso una semilla en la tierra para que crezca de esto un gran árbol, pero inmediatamente sacó la semilla de la tierra. Entonces, ¿cuál es el beneficio del trabajo? Si puso la semilla en la tierra, pero más que esto, podemos decir que sacó un árbol con frutas ya maduras, pero las estropeó. Es decir, que si no hubiera sacado la semilla, de esa semilla vendría un árbol con frutos. Y acá el tema es, que si no se hubiera perdido de él esa pequeña iluminación, hubiera florecido de esto una gran luz. Por eso debe lamentarse por haber perdido esa luz. Pregunta, Enfancy dice, entonces, ¿es algo bueno o no que no somos capaces de guardar esa iluminación que recibimos? Entonces, ¿en qué es bueno esto? Veamos cómo Rabash contesta, cómo se relaciona con estas preguntas. Continuamos. Según lo dicho, vemos que la persona debe cuidarse de todo tipo de atenciones durante el tiempo de ascenso, porque incluso si tiene una pequeña sensación y hace todo lo que está en sus manos para no perder esto, y va a ir todo el tiempo hacia adelante. Vamos a volver de nuevo sobre esta frase. Incluso si tiene una pequeña sensación y si hace todo lo que está en sus manos para no perder esto, va a ir todo el tiempo hacia adelante. Continuamos. Y el hecho de lo que está escrito, dijo y dijiste, advertir a los grandes sobre los pequeños, es decir, que durante el tiempo de grandeza, que es el tiempo de ascenso, entonces debe hacer todos los cálculos para que no llegue a la pequeñez, es decir, a un descenso. Y debe hacer un cálculo. ¿Cuál es la importancia que tiene ahora? Incluso si tiene un pequeño toque en la espiritualidad, y que tiene que trabajar consigo mismo y creer que esta sensación viene desde arriba. Es decir, que el Creador lo llama entonces. Y pensar cuán importante es esto, que el Creador lo llame. Y si está en sus manos sostener esta pequeña sensación de forma permanente, entonces seguro irá hacia adelante, tal como en el cuento que este ascenso es tomado solamente como esa semilla que se pone en la tierra, pero de esta semilla saldrá un gran árbol que dará frutos. Continuamos. Encontramos que él debe dar importancia al estado de ascenso e imaginarse que es como si así viera el propósito, es decir, como si ya tuviera en sus manos un árbol grande que da frutos. ¿De qué forma cuidaría este árbol?
para que las personas no lo estropeen. De tal forma, él debe ir hasta que se sienta en sus órganos, que siempre debemos cuidar ese árbol. Y él hace, y mientras hace acciones para ocultar el árbol ante las personas, para que no le hagan mal de ojo al árbol. Asimismo, la persona debe cuidar esta sensación que está en el estado de ascenso para que personas extrañas no le hagan mal de ojo. Y hasta acá se trata la importancia del ascenso. Sí, hay muchas preguntas alrededor del tema. ¿Por qué ocultar el tema del ascenso y por qué está el peligro de que las otras personas hagan mal de ojo? Tenemos mucho lo que aclarar. Ok, si tenemos un lápiz. Entonces, ¿por qué precisamente? Vamos a continuar, pero debemos pensar también el tema de bajeza, porque a eso se le llama mirar la otra parte. Lo que debemos pensar que solamente durante el ascenso la persona puede pensar el estado de descenso, que a eso se le llama advertir a los grandes, es decir, el estado de Gadlut sobre los pequeños, el tiempo de Katnut, es decir, lo que podría perder si llegara a un estado de descenso, porque solo durante un ascenso puede hacer el cálculo como la ventaja de la luz sobre la oscuridad. Esto puede ser precisamente cuando tiene luz. En ese momento puede comparar entre luz y oscuridad, pero no mientras está en la oscuridad. Esto es como dijeron nuestros sabios, el mundo fue creado en 10 expresiones, pero pudiera haber sido creado en una sola expresión. Sin embargo, para vengar a los malvados que están destruyendo el mundo, que fue creado en 10 expresiones, y para dar una buena recompensa a los justos que sostienen el mundo que fue creado en 10 expresiones. Esto aparentemente es desconcertante. ¿Por qué recompensar a los justos? Podemos entender para que tengan una gran recompensa, pero para vengar a los malvados, ¿por qué lo hace así? Después de todo, el Creador no se queja de sus propias creaciones. ¿Por qué hizo que hubiera mucho sufrimiento? Debemos interpretar que en el trabajo esto significa que una persona debe pensar cuál es el bien que podría perder y cuál es el mal que podría sufrir. Y de estos dos recibirá la necesidad de guardar la grandeza, el gadlut, es decir, el momento de ascenso. De lo contrario, verá lo que puede sufrir por el estado de descenso. Esto significa advertir a los grandes acerca de los pequeños. Sí, esa primera parte del artículo. El artículo es largo, hay muchas aclaraciones y hay muchas preguntas y discernimientos. Rabash pregunta solo ¿por qué el Creador hizo que hayan tantos sufrimientos? Y vamos a contestar estas preguntas más tarde. Encontramos un extracto muy especial de la clase del 2013, donde Rav le contesta a un alumno que le pregunta ¿cómo puede
pensar y sentir y escuchar los artículos y trabajar en el grupo desde el otorgamiento. ¿Cómo puede dirigirse a sí mismo para llegar a un mayor otorgamiento? ¿Cómo contestó Rab? ¿Cómo pensar desde el otorgamiento para ir a un mayor otorgamiento? Dentro del grupo, a través del otorgamiento de esto, no solo. Solo seguro que vas a caer y a lo mejor incluso vas a caer hasta en la inconsciencia. Debes llegar a un estado en el que toda tu vida está dentro de los amigos, junto con ellos, en una conexión con ellos, que no hay diferencia entre ustedes, que los cuerpos desaparecen y hay un deseo y este deseo se siente bien porque está conectado y no se está incluido de trozos o pedazos que quiere conectarse, sino que todos están derretidos y vuelven a ser uno, una material homogénea, homogénea. Y en este material desaparecen todo tipo de discernimientos y todos se complementan unos a otros hasta tal punto que todos se convierten en uno, que no me importa de quién son las manos o piernas, de quién es la mente, de quién es la fuerza, no importa. Todo es uno. Es la imagen de un hombre. Entonces, desde esa conexión, comenzamos a sentir la fuerza que da vida a esta imagen que construimos y a eso se le llama Adam. Esa fuerza es llamada Boré. Por eso necesito todo el tiempo anhelar, querer vivir en esto. Y cada cosa que puede fortalecer esta forma a través de los amigos, al amor al Creador, esto es lo que debo buscar, cómo fortalecerlo en cada momento. Y para terminar, y si dejo esto y no lo fortalezco por un momento, a eso se le llama que ya caigo. Yo aún no siento eso, pero seguro que es o hacia acá o hacia allá. Rabash nos explica en el artículo que no hay un estado permanente en la espiritualidad, que no hay algo así que vaya a descansar, sino que está, si quieres o no quieres, en la espiritualidad, en cada momento debes sentir hacia dónde está tu rostro, o hacia la conexión, el estar juntos con todos, o seguro que es al contrario, o hacia un lado o hacia otro. También en 2013 no nos deja ni un momento escapar de la dirección en la cual tenemos que estar, que toda nuestra vida está dentro de los amigos, junto con ellos, en conexión. Entonces, hagamos un taller para concluir sobre cómo vamos a llegar mañana a la clase, cómo vamos a sentir que toda nuestra vida está en los amigos, junto con ellos, en conexión. ¿Cómo vamos a llegar mañana a esa clase? Vamos a salir a un taller. El grupo de Mikud, ¿quién va a ser? ¿Carniel? Hola a todos. Yosef, micrófono. ¿No se escucha? ¿Cómo vamos a llegar unidos a la clase mañana y cómo vamos a sentir que toda nuestra vida está con los amigos? El amigo dice, este artículo también lo leímos en nuestro encuentro a las 5 y hubo un fluir maravilloso y ahora ustedes añadieron, lo abrieron y simplemente es maravilloso. Esto nos va a dar mañana la posibilidad de estar unidos y conectados y más con más intención hacia el artículo. Y mi amigo querido Miguel va a continuar.
Gracias, Yossi. Muy correcto. Entonces, dentro de poco vamos a estar más unidos. Vamos a leer los salmos, Teilim, y nos iremos a dormir con el pensamiento de cada uno de nosotros. Vamos a ir a dormir unidos y conectados. Entonces, nos levantamos así. Lejaim. Asaf, por favor. Sí, primero que nada debemos llegar y después podremos revisar hasta qué punto estamos unidos o no y sobre esto pedir. Sabemos que toda nuestra vida es dentro, la vida verdadera está dentro de los amigos, ¿cierto? Sí, precisamente así. Hemos hecho una intención en común. ¿Cómo entramos juntos en el encuentro? Vamos a entrar con esa intención en común. Entonces, ¿hasta qué punto demos apoyo uno a otro y sentir ese deseo en común? Poder sentir que nos acercamos al corazón de uno al otro y el Creador nos va a ayudar en esto. El otro, sí, correcto. Tienes razón. Es muy importante nuestro trabajo, la preparación. Entonces a las 8 tenemos otro Zoom y allá hacemos otra preparación para la clase matinal. Nos incluimos uno en el otro, entramos dentro del corazón y en ese corazón en común hacemos esa preparación para la clase. El otro sí, exactamente así, y todos nuestros encuentros, de un encuentro a otro, hacemos este trabajo, esa preparación interna. Y en la tarde, cuando nos vamos a dormir con esa plegaria, la plegaria por los amigos y la conexión. Lejaim, al grupo de Carmiel. Continúen, somos el grupo de enfoque. Miguel, Baksha. Miguel. Miguel. Perdón, estaba con el silencio. Estar todo el tiempo en pensamiento a los amigos. Ya los amigos dijeron todo. Vamos a dormir después del que pedamos, leemos y nos vamos a dormir conectados. Sí, ok, pero después de que compartimos juntos nuestras sensaciones, todo esta clase en común, que completamente es una preparación de la clase para mañana, también lo que hicimos sobre la clase de ayer, es también una preparación para la clase de mañana. Y leímos que toda nuestra preparación es estar en conexión, sentirnos conectados, que estamos incluidos de uno en el otro, que ya sentimos que toda la decena, todo el clima mundial entran ya en la clase en una sensación en común. Y así podemos llegar a la clase. Sí, para poder cerrar la preparación, podemos escucharlos a ustedes que cada decena nos dé así una frase. ¿Qué es lo que toman de este encuentro con nosotros y qué es lo que con qué quieren levantarse mañana? Una frase corta. Y así será nuestra plegaria en común para mañana. Vamos a escucharlos en una frase, así concluir cómo salimos y cómo cerramos esta clase, cómo queremos llegar mañana en la mañana.
Vamos a escucharlos. ¿Con quién empezamos? Señal de pregunta para saber quién puede abrir el micrófono. Una frase para terminar, preparación para mañana. Comenzamos con Moscú. Это прийти на урок всем объединенными и правильно выступить. Llegar a la clase cuando todos estamos conectados con la intención correcta para complacer al Creador. Что мы в течение дня с товарищами прожили, пережили, собрать все. Sí, todo lo que experimentamos e hicimos con los amigos durante todo el día y pedir que mañana estemos aún más conectados y que escuchemos a los amigos, al Creador, qué es lo que debemos hacer otro día sí y otro día sí, así avanzamos. Primero que nada, gracias amigos a esta clase maravillosa. En verdad, los amigos vemos que dependemos esforzarnos en los amigos, anularnos, pedir, dar la importancia del camino y agradecerle al Creador que tenemos estos amigos. Él nos trajo de todas partes, de diferentes partes, con esa pequeña semilla y así crecimos hicimos crecer a la decena y queremos pertenecerle, Jaime, amigos. Latín 13. Latín 13. Gracias, amigos. Qué alegría y qué grandeza es Bnei Baruch. Qué alegría es tener un rab como nuestro rab y unos amigos tan maravillosos como ustedes. Vamos a llegar a una clase conectados en un solo cuerpo y un solo corazón, amigos. Los amamos mucho desde Latín 13. Mujeres de Kafkas. Выходим с благодарностью огромной за этот урок. Берем с собой силу единства, которую ощутили. И, конечно же, с намерением на урок быть в отдаче и наслаждать Творца. Woman Tbilisi. Друзья, мы на самом деле не расходимся, а мы все время продолжаем и обновляем наши встречи. Каждая наша встреча приносит все больше и больше отдачи Творцу и объединения вместе. Woman Heimstein, יכולים? אז לקום מחר בבוקר בהרגשה משותפת ולהגיע לשיעור, לגדל את ההרגשה הזאת. תודה רבה על השיעור המדהים שהתכנסנו יחד פה לכלי העולמי. תודה רבה לכל מי שהכין את השיעור המדהים. בוא נשמע גם את חיפה 1. כן, יש לנו חבר שכל פעם שאנחנו חושבים מה להגיד, אז הוא אומר גדלות ורוממות השם וחשיבות המטרה. זה מה שאומר החבר ומזכיר לנו כל פעם מחדש, אם זה נקום בבוקר, וגם רב אומר נקום עם שיר חדש בלב. לחיים בני ברוך. זה שכולנו נהיה בהרגשה אחת, שגדלות ורוממות השם וחשיבות המטרה יהיו תמיד בלב שלנו. לחיים ותודה לכם, ומסיים בשיר. Ay, perdón, el mix cerrado. Vamos a terminar con una canción. Reuniendo nuestro clic,
dibujando en conexión. Ascendimos sin razón, como notas del amor, instrumentos del Creador. מתח קו קשר כמיתר, מהסערה צליל נוצר, מוויתור לנתינה, ממעשה וכוונה, נשמע שוב